Bueno, hermanos, buenos días a todos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí una vez más para el estudio correspondiente al día de hoy. Y como lo tienen allí en la pantalla, se titula, en la misma en línea que hemos venido estudiando, se titula una pregunta, ¿no? Dios castigó con la muerte a su propio Hijo. ¿Murió el Hijo de Dios? ¿Quién lo mató? Entonces, bueno, digamos que ahora vamos a abordar este punto que desde la perspectiva de, de todos los estudios este sería el punto clave. Al entender este punto entendemos todos los demás, así como hemos siempre entendido que la cruz es lo que realmente nos hace entender, ¿no? Todo el resto de la revelación bíblica. Entonces, bueno, vamos a comenzar antes de directamente hablar de Jesucristo, sin hablar de tres versículos referentes al decreto de muerte sobre el pecador. Lo tenemos allí en la pantalla y el decreto de muerte comienza, o sea, el primer texto que tenemos allí es Romanos 6, 23, que nos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Aquí mismo, en este mismo versículo, aparecen dos aspectos que hemos venido siempre mencionando desde que comenzamos los estudios, donde se muestra pues los dos atributos del carácter de Dios, los dos elementos del nombre de Dios, misericordia y juicio, juicio y misericordia. Cuando dice que la paga del pecado es muerte, aquí está hablando de el juicio, está hablando del aspecto de la justicia de Dios, lo que Dios ha establecido. La paga del pecado es la muerte. No tendrá por inocente al culpable. Tiene que ver con la ira de Dios. Pero también en el mismo versículo dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, aquí está la misericordia. El regalo que Dios nos da en su misericordia, sin merecerlo, es la vida eterna. Ahora, esa muerte, ¿a cuál se refiere? Cuando dice la paga del pecado es muerte, ¿a cuál muerte se refiere? Digamos que nosotros como adventistas somos los únicos, creo que somos los únicos que mencionamos el tema de que hay dos muertes. No, claro que la Biblia es la que lo menciona en Apocalipsis 20. Sin embargo, los que hacemos énfasis sobre eso y explicamos eso somos nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué es la segunda muerte? Bueno, Mateo 10:28 Jesús nos la definió de forma sencilla. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. O sea que está hablando en esta primera parte del versículo, los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esa es la primera muerte. Esa es la primera muerte, que es cuando se extingue nuestra vida física, ya sea porque nuestra vida llegó a su término de forma natural, entre comillas, o porque alguien fue asesinado, matado, ¿no? Que es lo que dice el versículo, a los que matan el cuerpo. Ahora viene la segunda parte del versículo, dice, temed antes a aquel, ya es singular. Los que matan son plurales, pero el que mata, aquí es singular. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí está hablando de la segunda muerte. Esta es la definición, o sería que, o mejor dicho, esta es la paga del pecado. Esta es la muerte que es paga del pecado mencionada en Romanos 6:23. Cuando dice que la paga del pecado es muerte, está hablando de esta muerte. ¿Cuál? Destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es la muerte de la que es paga por el pecado o el castigo del pecado. Son versículos que pues no podemos obviar. Y es claro, Jesús es quien está diciendo. Jesús no está hablando en forma simbólica. Jesús no está hablando en forma figurativa. Jesús no está hablando de cualquier forma que no sea real. Está diciendo que hay una persona
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Evidentemente, Jesús nos dice que debemos de temer a esa persona. Aquí temer no es temor de miedo, sino reverenciar. O sea, la mejor traducción sería honrad, reverenciad a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es su Padre, ese es Dios. Y noten que Jesús mismo está diciendo aquí, en este solo versículo, es Jesús, el Hijo del Dios verdadero, quien dice que es su Padre, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, si Jesús está diciendo mi Padre, destruye. Lo está diciendo Jesús. ¿Destruye a quién? Obviamente, ya sabemos todo, según el versículo anterior, Romanos 6:23, es para los que persisten en el pecado. Bueno, la ejecución de estos dos versículos está en Apocalipsis 20:14, cuando dice el infierno y la misma muerte, pero aquí está hablando de la primera muerte, fueron lanzados en el lago de fuego. Y dice, esta es la muerte segunda. O sea, la muerte segunda es el lago de fuego. En Mateo 10:28 le dicen infierno. Pero aquí define Apocalipsis que el infierno es el lago de fuego. El lago de fuego que será establecido después de los 1000 años. O sea, ahora mismo no hay un lago de fuego. Ahora mismo nadie es lanzado en el lago de fuego, porque el lago de fuego al momento presente no existe. Existirá al final de los 1000 años y es en ese lago de fuego donde se van a lanzar a el infierno mismo. O sea, el infierno en este caso, en este versículo, el infierno es el sepulcro. La muerte primera va a ser lanzada allí. Y si vemos el contexto de Apocalipsis 20:14, vamos a ver que también dice que se lanzó el dragón, se lanzó la bestia, se lanzó el falso profeta. Y también dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea, todos aquellos que despreciaron la dádiva de Dios serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, que es la paga del pecado que está aquí mencionada. Bueno, entendiendo esto, como lo dice aquí la palabra, ahora vamos antes de pasar al siguiente concepto, en la siguiente lámina vamos a tener una confirmación del espíritu de profecía. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 532, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, el texto que citamos. Y explica Elena de White, inspirada. Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Ahora Elena de White explica, la muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. Entonces aquí está confirmando Elena de White que tanto Romanos 6:23 como Deuteronomio 30:15, la muerte que se habla allí es la muerte segunda. Ya lo habíamos dicho. Entonces, bueno, ahora sí, entendiendo este punto y siendo confirmado por la inspiración, vamos entonces a lo que dice la Biblia sobre Jesús, que es la pregunta, ¿no? Bueno, Mateo 26:31 dice lo siguiente. Jesús le dijo, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Aquí este versículo que Jesús cita es una referencia a Zacarías, capítulo 16, donde habla de lo que el Señor, el Dios, iba a hacer contra su propio compañero. Dice, al hombre, compañero mío. ¿Y qué es lo que dice? Heriré al pastor. O sea, heriré. No dice otro herirá. Heriré, yo heriré al pastor. Y las ovejas de la manada serán dispersas. ¿A qué se refiere esto?
¿A qué se refiere este versículo? Bueno, en el contexto de Mateo 26, que es quien aplica ese pasaje de Zacarías a este contexto, Mateo explica y lo pone en el contexto del Getsemaní. En ese momento del Getsemaní, entonces es cuando el pastor es herido de muerte. Y que es cuando las ovejas son dispersas, porque entonces todas las personas, todos los discípulos que estaban con Jesús, lo abandonan cuando él finalmente se deja apresar por la turba judía y la soldadesca romana. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, noten que aquí está diciendo que el castigo de muerte sobre Jesús como sustituto de nosotros lo hace el Padre sobre su Hijo. Heriré al pastor. Es el Padre, según la Biblia, Yo sé que quizás este estudio o este análisis o estas cosas que estamos diciendo, seguramente nunca se ha escuchado de labios digamos, de predicadores modernos. Pero aquí vamos a ver que está en la Biblia, y ahora vamos a ver también, vamos a ir cotejando con el espíritu de profecía. Y nos vamos a dar cuenta que cuando se hace la pregunta, ¿quién mató al Hijo de Dios en la cruz? Si se hace la pregunta general, no lo mató los judíos, no lo mataron los romanos, no lo matamos tampoco nosotros. Evidentemente él murió por nuestros pecados, por culpa de nuestros pecados, así que en ese sentido sí lo matamos nosotros. Pero realmente quien dio la muerte, quien aplicó la muerte, quien castigó con la muerte a Jesús por culpa de nuestros pecados, pero quien ejecutó esa muerte sobre Jesús fue el Padre. Fue el Padre. Y aquí ya lo está diciendo Mateo 26:31. Heriré al pastor. Mateo 26:38. Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí cuando Jesús está hablando de la muerte que está él experimentando, él está agonizando y sufriendo esa muerte, la experimenta su alma. ¿Sí? No solamente su naturaleza humana, porque el alma de Jesús es todo lo que era él, ¿no? Y todo lo que él era es humanidad más divinidad. Eso es lo que es él. Jesús en la carne es la unión de dos naturalezas. El alma de Jesús se compone de dos naturalezas, la naturaleza humana más la naturaleza divina. Así como nosotros decimos cuando explicamos el alma, por ejemplo, de Adán, y decimos el alma de Adán es la naturaleza humana, el polvo de la tierra, más el aliento de vida que viene de Dios. Esas dos cosas unidas, ese es el alma de Adán y también de todos nosotros. Bueno, el alma de Jesús es la naturaleza humana más la divinidad del Hijo de Dios. Porque aquel verbo se hizo carne. Entonces la unión de las dos naturalezas, humana y divina, eso era Jesús, ese era el alma de Jesús. Y Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea que todo su ser está experimentando la muerte, o la agonía de la muerte, la tristeza de la muerte. ¿Y quién está experimentando entonces? Bueno, la naturaleza humana está experimentando la agonía hasta la muerte, y la naturaleza divina de Jesús también está experimentando la agonía hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Ahora, hay un elemento interesante en el versículo siguiente, cuando Jesús menciona esa agonía de la muerte, esa heriré al pastor. ¿Con qué espada el Padre hirió al pastor? Bueno, versículo 39. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. Noten que él le ora al Padre, no le dice al diablo, él le ora al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Otras versiones dicen: si es posible, pase de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Entonces es interesante, porque cuando aquí se usa la palabra copa, la misma palabra que se usa en las 7 plagas, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que Jesús dice
a su padre que no quiere beber la copa. ¿Qué contiene la copa que Jesús no quiere beber? ¿Quién le está colocando la copa a Jesús? ¿Quién le está dando a beber esa copa? Bueno, el Padre, porque él dice, Padre, pase de mí esta copa. El deseo de Jesús en su naturaleza humana era que esa copa no debiera beberla. Pero él dice al final, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, aquí hay un yo de Jesús que no está en armonía natural con el tú, que es el Padre. Pero también hay en esta oración una sumisión de Jesús, que siempre es natural al tú del Padre. ¿A qué me refiero? Bueno, el no quiero, o sea, el yo que quería algo diferente al tú del Padre, ese es el yo humano de Jesús. Esa es la naturaleza humana de Jesús, que rehuía la muerte. Pero cuando él dice que no sea como yo quiero, ese no sea, es la sumisión natural de la divinidad de Jesús al tú, que es su Dios, que es su Padre Dios. O sea, aquí también se ve pues estos dos elementos en Jesús. Un yo de Jesús que no quiere beber la copa, ese es el yo humano de Jesús, y el yo de Jesús que se somete a beber la copa porque se lo pide el Padre. Ese es el yo divino de Jesús. Y el yo divino de Jesús dominaba sobre el yo humano. Solo que en la oración Jesús está expresando en forma sincera a su Padre lo que él está experimentando. Le está diciendo, mira, si fuese posible, yo no quiero beber esta copa. Si fuese posible, mi humanidad no quiere beber esta copa. Pero en mi divinidad yo decido someterme, como siempre lo he hecho, Padre, a ti. No sea como yo quiero, sino como tú. Pero noten, repito, punto clave subrayado en amarillo, este vaso, esta copa. ¿Qué copa es esa? ¿Dónde hemos visto nosotros otra vez esa palabra copa en relación con un sufrimiento? Bueno, eso es Apocalipsis. Las 7 plagas postreras vienen en copas. Las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios contra el pecado. Eso ya lo vamos a ver también más adelante cuando estudiemos en esta semana, que vamos a ver el día entre mañana y el viernes. Vamos a ver las 7 plagas postreras y vamos a ver justamente el lago de fuego y azufre. Bien, siguiente lámina. Explicación de Elena de White, deseado de toda la gente. Página 636. Hablando de Jesús en el Getsemaní, dice, ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado, dice, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces es lo que les decía, ¿ve? Vamos a ver los puntos resaltados aquí. Primer punto. Bueno, Jesús estaba en ese momento siendo contado con los transgresores. ¿Qué quiere decir contado con los transgresores? Bueno, que para efectos judiciales, para efectos prácticos judiciales, Jesús era un transgresor más. Jesús era un transgresor más. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó el lugar de los transgresores. Entonces, en ese contexto, Él estaba llevando la culpabilidad de la humana caída. O sea, la culpa de todos los pecados, de todos los seres humanos, de todos los tiempos, estaban siendo cargados sobre Cristo. Lo dice la Biblia, ya lo hemos leído en otras ocasiones. Isaías 53 dice, Jehová cargó en él, en el Cristo, el pecado de todos nosotros. O sea, todos los pecados nuestros fueron cargados sobre Cristo.
Entonces, dice, a consecuencia de tener todos esos pecados, miren lo que él está experimentando. Aquí Elena de White está explicando a qué se refiere Jesús cuando él dice, mi alma está muy triste. Bueno, ella dice, tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpa que debe llevar, que teme quedar separado de su padre. ¿Qué otra cosa siente? Si entiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión. O sea, cuando él siente eso, dice, Elena de White, exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea que cuando Jesús dice, mi alma está triste, lo hace haciendo referencia a lo que siente de la ira de su padre. No está hablando del diablo aquí. O sea, no es aquí ningún demonio destructor que lo está afligiendo porque él tomó los pecados nuestros y es por esa afección de los demonios que él clama, mi alma está muy triste. No, no es lo que está ocurriendo. Él clama eso por lo que siente de la ira de Dios. O sea, él está experimentando lo que ya leímos al principio del versículo, esa herida que hace Dios contra el pecador culpable. Él la está experimentando. Ese es el versículo que dice, heriré al pastor. Esa es la herida que se le da al pastor. Seguimos leyendo. Otra cita. Del mismo libro, página siguiente. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumirá antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense que aquí está. Sus sufrimientos se describen en las palabras del profeta. Heriré al pastor. Levántate, oh espada, sobre el pastor. O sea, la espada que hiere al pastor es dada la orden ¿de quién? De Jehová. Y Jehová dice sobre el hombre compañero mío, o sea, el único compañero del Padre, que es el Hijo. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo, noten, subrayado, sufriendo bajo la justicia divina. No está sufriendo bajo los ataques del diablo, la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia, hasta entonces había obrado como intercesor por otros, ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Pero lo que está experimentando es la justicia divina, la espada del Padre contra el pecado. Y lo llama la hermana White justicia divina. O sea, esto no es misericordia, esto es justicia. Pero es que Dios es las dos cosas unidas, no podemos separar. Lo que Dios unió en su vida, en su carácter, no lo podemos separar ningún hombre. Él es misericordia y justicia. En este caso, esta espada es la justicia divina. Siguiente, varias páginas más adelante. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Ahí está. La ira de Dios contra el pecado. Otra cita, mismo libro, mismo capítulo, páginas más adelante. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente, dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir, reciba el transgresor la penalidad de su pecado. Y yo volveré a mi Padre. Pero fíjense en la pregunta que hace Elena de White. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Ahí está. Entonces, bueno, al final Jesús decide, acepta, sufrió, gustó la muerte por todos los hombres, la agonía de la muerte, y ahora va a concluir esa muerte
en la cruz. En la cruz, desde la hora nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces aquí estamos viendo lo que está experimentando Jesús, el desamparo total de su Padre. Versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu, entregó el Espíritu. Juan lo presenta de esta manera, Juan 19:30. Como Jesús tomó del vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Entregó el Espíritu. Entonces noten cómo ocurre la muerte. La muerte ocurre porque el Espíritu se separa del cuerpo y muere. Desea a toda la gente. Capítulo siguiente del de Getsemaní. Capítulo titulado En la cruz del Calvario. Página 701. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. Noten, la culpabilidad de cada descendiente de Adán, que abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Mi alma está muy triste, ¿se acuerdan? Mi alma está muy triste. ¿Por qué estaba triste? Por esto, que está en azul. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado, eso consternó el alma del Hijo de Dios. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en este momento, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Aún en este párrafo, en esta frase, encontramos que se nos está explicando los dos aspectos del carácter de Dios. Está diciendo, mire, Jesús mismo toda su vida proclamó de un Dios misericordioso, pero ahora mismo, cuando está experimentando la justicia, se le dificulta ver la misericordia de Dios. O sea, es lo que le pasa a muchos que no entienden estas cosas. No entienden que Dios es misericordioso, pero también se aira. También es un Dios justo. Bueno, sigamos leyendo. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue su agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico, o sea que el dolor que él tenía era muchísimo mayor que el dolor físico. Noten que en las películas siempre exaltan, en las películas de Hollywood, ¿no? O cualquier otra película, si no es de Hollywood, igual cualquier película que aborde la temática de la muerte del Hijo de Dios, siempre se enfatizan y siempre exageran o hacen ver que el sufrimiento de Cristo era el dolor físico, pero nunca se retrata este punto. Nunca se retrata que lo que más afligía su corazón era la ira del Padre contra el pecado, la ira de Dios. Y el deseado 701 y 703 nos dice la copa. Miren, la copa de la ira, ¿qué significaba? Bueno, ahí dice: sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. O sea, noten que aquí está diciendo que la copa que él estaba bebiendo es la misma copa que beberán los pecadores
cuando la misericordia no interceda más. O sea, cuando Jesús salga del santuario y comiencen a ser derramadas las 7 plagas, que son 7 copas. Bueno, esas copas fue la que él probó. O sea, que las 7 plagas postreras, las 7 copas de la ira de Dios, cayeron sobre Jesús antes de que caigan sobre el mundo. Y que la angustia que él sintió va a ser la misma que el pecador sentirá. Y por eso es que nosotros, fíjense, por eso es que nosotros, los que seamos salvos en el nombre de Cristo, no vamos a experimentar esas copas, no vamos a experimentar esa angustia. ¿Por qué? Porque ya fue paga. Esa angustia y esa copa ya fue pagada. Y todos los que se acojan a ese pago, Dios no va a ser injusto para cobrar 2 veces una misma deuda. Si ya él se le paga la deuda, él no te la va a volver a cobrar. Pero solamente para los que acepten el pago de la deuda. A los que no acepten a Cristo, entonces quedarán todavía con deuda y tendrán que experimentar lo que Jesús experimentó: la ira del Padre sobre él. Lo que dice Taducita en la parte final responde a la pregunta. Entonces, ¿quién mató a Cristo? Porque aquí dice, esto fue lo que hizo que fuera amarga la copa y fue lo que quebró su corazón. La ira del Padre sobre él quebró su corazón. Eso es lo que está diciendo esta cita. La ira del Padre sobre él quebró su corazón. Esto, a menos que busquemos la vuelta, ¿no? A menos que no creamos pues en el espíritu de profecía ni en la Biblia, y queramos buscar la vuelta a lo que claramente está diciendo la Biblia, tenemos que reconocer pues lo que está diciendo. Está diciendo que a Cristo no lo mataron los judíos, a Cristo no lo mataron los romanos, a Cristo no lo matamos nosotros, a Cristo lo mató su propio Padre. ¿Pero por qué? Es por el pecado que Cristo asumió. Por eso es que en un sentido, ciertamente, somos culpables de la muerte de Cristo. En un sentido, Él sufrió, murió por nosotros. Eso es verdad. Él murió en lugar nuestro. Es nuestro sustituto, fue una expiación. Pero el que ejecutó ese castigo sobre esos pecados, sobre la persona que tenía esos pecados, que era Cristo, ese fue el Padre. Lo mismo que sucederá, obviamente, en las 7 plagas postreras y en el lago de fuego final. Otra cita del mismo libro, decía toda la gente, 703, dice: Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. O sea, aquí, una vez más, se dice que el castigo, la justicia es divino. No tiene que ver aquí el diablo con esto. Eso está en la Revisión General, 4 de septiembre de 1900. También se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1101, o lo que es lo mismo en la Biblia de Estudio, los comentarios de Elena de White. Dice: como miembro de la familia humana era mortal. ¿Quién? Cristo. Cristo, al hacerse miembro de la familia humana caída, se volvió mortal. Pero como Dios era la fuente de la vida para el mundo. O sea, que noten esa dualidad allí en Cristo. Como humano era mortal, como Dios era la fuente de vida para el mundo. En su persona divina, noten las palabras que están subrayadas y resaltadas. En su persona divina podía haberse resistido siempre los ataques de la muerte y haberse negado a ponerse bajo el dominio de ella. O sea, en su persona divina. O sea, él tenía 2 personalidades, o 2 personas eran Cristo. Él mismo lo dice la Biblia cuando dice que Jesús era hijo de Dios y luego también dice que él era hijo de hombre.
está hablando de su personalidad. Como hijo de Dios es persona divina. Como hijo del hombre es persona humana. Bueno, en la persona divina, está hablando de la persona divina, no de la humana. En la divina, él podía haberse resistido a los ataques de la muerte. Él podía haber rehusado ponerse bajo el dominio de la muerte, como lo estábamos leyendo hace rato, que Elena de White dice, él pudo haber dicho, hasta aquí, reciba el pecador su castigo. Él pudo haber hecho eso. Sin embargo, dice aquí la cita, voluntariamente entregó su vida. ¿Cuál vida? La divina. Entregó su vida para dar vida y sacar a luz la inmortalidad. Llevó los pecados del mundo y sufrió, aquí está la parte clave, sufrió el castigo que se acumuló como una montaña sobre su alma divina. O sea, el castigo, la herida, la espada del Padre, levántate, oh espada, sobre el hombre, compañero mío, cayó, lo está diciendo el versículo, sobre la persona divina de Jesús. ¿Quién era el compañero del Padre desde la creación? La persona divina de Jesús, su naturaleza divina. Y sobre ese compañero es que vino la espada, no sobre la parte humana. Ahora, aquí dice, sufrió el castigo que se acumuló como una montaña. ¿Sobre dónde se acumuló? Sobre su alma divina, no sobre su alma humana. Entregó su vida como sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. No murió porque estuviese obligado a morir, sino por su propio libre albedrío. Ahí está. Él entregó su vida él se entregó a la muerte voluntariamente. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí el tema de si Dios castigó con la muerte a su propio hijo. Sí, Dios lo castigó. ¿Murió el Hijo de Dios? Sí, murió el Hijo de Dios. La muerte vino sobre el alma divina. ¿Quién lo mató? Bueno, la culpa es nuestra. La culpa es nuestra porque fue por nuestros pecados. Pero el que lo mató por nuestros pecados fue su propio Padre. Su propio Padre mató al Hijo, castigó al Hijo. ¿Con qué muerte? Con la muerte segunda. Porque esa es la paga. Acuérdense lo que leímos al principio. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si Jesús pagó, tuvo que experimentar la muerte que debíamos. Si no, no murió. Si no, no pagó. Entonces, él murió no en la primera muerte, sino en la segunda muerte. Murió en la segunda muerte. Ahora, pero Jesús había dicho, el mismo Jesús había dicho, que la segunda muerte es la destrucción del cuerpo y del alma. Bueno, pero es que la humanidad de Cristo sí fue destruida. La humanidad de Cristo fue destruida. Porque cuando Jesús muere y cuando Jesús resucita, que sabemos que resucitó, Él no resucitó con la misma naturaleza humana que tenía. Porque resucitó con una naturaleza humana glorificada. Entonces la naturaleza humana que Él tenía fue destruida. Pero Jesús dijo que la segunda muerte es destrucción del cuerpo y también destrucción del alma. O sea que Él tuvo que haber sido destruido su cuerpo humano y destruida su alma divina. Bueno, ya vimos que sí, que murió su persona divina, murió su alma divina, pero no fue destruida en el sentido, de que no se agotó, de que no se acabó. Es decir, Él paga con su vida
pero Él resucita. ¿Por qué fue resucita? Bueno, me faltó este texto colocarlo allí en las láminas, pero ustedes tienen la Biblia, todos tenemos la Biblia, y en el libro de Hechos de los apóstoles nos clarifican cómo es que Jesús, su alma divina, murió y sin embargo no fue destruida. O sea, murió la divinidad, pero no fue destruida la deidad. ¿Por qué? Porque Hechos 13:33 nos dice lo siguiente: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. O sea, aquí el apóstol está hablando de la resurrección de Jesús. Si queremos ver el contexto, este es Pablo quien está predicando en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga. Esto está en Hechos, el contexto es Hechos 13:13. Y en la sinagoga le dan la oportunidad de predicar. Pablo se para y los invita a que reflexionen sobre Dios en la historia del pueblo de Israel desde Egipto, cómo lo soportó por 400 años, cómo destruyó las 7 naciones en la tierra de Canaán. Fíjense que todo lo que hemos venido estudiando, ¿no? Después de 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel, un resumen de la historia. Luego le pidieron un rey, Dios le dio a Saúl, le quitó a ese y le dio a David. Que David según era un varón conforme a su propio corazón. Y dice, mira, de la semilla de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y entonces, bueno, habla de que Juan lo profetizó, Juan lo señaló, y luego menciona que los príncipes y los que habitaban en Jerusalén, no conociendo a Jesús, ni conociendo las voces de los profetas, cumplieron las profecías condenándolo y quitándolo en el madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces el versículo 30 dice, mas Dios lo levantó de los muertos. Fue visto por muchos días de los que habían subido justamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales también son sus testigos al pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Noten esta parte. Pablo dice, mira, hay una promesa que Dios cumplió. ¿Cómo la cumplió? Resucitando a Jesús. Y él dice, como también en el Salmo 2 está escrito. Como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y uno dice, uno en su mente dice, pero ¿cómo es que Pablo habla de la resurrección de Jesús y cita un versículo que habla del engendramiento del Hijo? O sea, uno dice, bueno, no se entiende esto. No se entiende esto bajo la tradición doctrinal moderna, pero si nosotros procuramos poner a un lado toda opinión preconcebida y como un niño leemos el texto y concluimos lo que está obvio en el texto, aunque parezca una locura, nos vamos a dar cuenta de algo. Bueno, ¿qué cosa? Bueno, miren, lo que está diciendo el texto así simple, si nosotros enredarnos la vida, es que Pablo entendía por el Espíritu que cuando dice yo te he engendrado hoy, ese engendrado hoy es la resurrección. O sea que cuando Jesús fue resucitado, fue engendrado nuevamente. Eso es lo que está diciendo el texto, así, simple, sin complicar en la vida. La gente no acepta esta conclusión obvia porque contradice sus tradiciones doctrinales. Pero lo que está diciendo el texto es simple. Lo que está diciendo Pablo es, Dios cumplió la promesa de resucitar a Jesús. ¿Dónde tenemos la evidencia? En el Salmo 2. ¿En qué parte? En la parte que dice,
yo te engendré hoy. O sea, ¿qué me estás queriendo decir, Pablo? Sí, lo que se entiende, lo que se lee, que en la resurrección de Jesús, como murió su humanidad y murió su divinidad, él tuvo que ser engendrado nuevamente. ¿Quién le dio la vida? El Padre en la eternidad. ¿Quién lo engendró en María? El Padre, por medio del Espíritu Santo. Y en la resurrección, ¿quién lo volvió a engendrar? El Padre. Es decir, la resurrección, Él murió su humanidad, murió su divinidad. Pero no fue destruida su divinidad porque su divinidad vino del Padre y nuevamente el Padre lo engendra. Lo engendra nuevamente porque ¿qué es engendrar? Dar vida. Entonces cuando lo resucita lo vuelve a engendrar y le vuelve a dar de su propia divinidad. Por eso es que muere su divinidad, paga el pecado, pero no es destruida. Entonces, eso es lo que nos hace entender este punto. Y además de eso, ¿qué es lo que nos está mostrando? Bueno, lo que ya hemos dicho y lo que ya se ha probado. La respuesta a la pregunta queda establecida. Repito, ¿Dios castigó con la muerte a su propio Hijo? Sí, por causa de nuestros pecados, para pagar nuestros pecados, como expiación de nuestros pecados. ¿Murió el Hijo de Dios? Sí, murió el Hijo de Dios porque la paga del pecado es la muerte segunda. Fue destruido su cuerpo, fue muerta su naturaleza divina, murió el Hijo de Dios, murió el Hijo del Hombre, pero resucitó el Hijo del Hombre con una naturaleza diferente y el Hijo de Dios resucitó con una naturaleza divina reengendrada, según lo dice Hechos 13:33. ¿Quién lo mató? Bueno, Dios, como castigo por nuestros pecados. Bueno, ahora sí, concluimos por esta parte de hoy. Quedamos abiertos a las preguntas y respuestas, mis hermanos. Bueno, vamos a cerrar entonces, si quieren, eh, o sea, como tenemos la grabación todavía abierta. Si quieren hacer alguna pregunta, recuerden que va a quedar grabada y la dejaremos grabada para beneficios de los que escuchan la grabación. Luego cerraremos la grabación y si alguien quiere hacer una pregunta y no la quiso hacer porque estaba en grabación, la podrá hacer sin ser grabada. Entonces recuerdo, estamos en el tiempo de las preguntas y la respuesta, pero en este momento si hace alguna pregunta será grabada para beneficio de los demás. ¿Me escucha? Sí, José Daniel, buen día, bendiciones, cuéntame. Buen día. Es que yo digo eso porque de pronto se me va la señal del internet. Tengo una pregunta. ¿Por, por qué quiero dejar esto grabado la pregunta? Porque eh, las personas dicen que, que Jesucristo, el Hijo de Dios, lo mató el diablo. Eso, eso hasta, hasta lo dicen las personas y se cree en esa mentira. Que Dios los bendiga y los bendiga. Sí, José Daniel, algunos piensan eso o algunos dicen eso porque no han estudiado a profundidad el tema y porque les choca, ¿no? Realmente eh, ese tema de que Dios no mata con diversas formas y grados es creído en general, ¿no? Porque choca el pensar que Dios haya hecho eso. Pero bueno, justamente lo que nos quiere mostrar Dios es hasta qué punto Él nos ama. Porque Él tuvo que castigar nuestros pecados en su Hijo.
Entonces, Él quiere que veamos cuánto nos ama, que estuvo dispuesto a hacer lo que hizo. Pero a la gente en general le choca y obviamente detrás de todas estas doctrinas falsas y de toda esta falsa comprensión está el diablo mismo, que sabe que la vida eterna está en conocer el carácter de Dios y el carácter de Jesús. Entonces, por eso Él se esfuerza con deformar el carácter de Dios, ya sea exaltando uno de los dos aspectos, o sobreexalta la misericordia, o sobreexalta la justicia, y cualquiera que sea, no está deformando el carácter de Dios. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga y las bendiga. Amén. Gracias. Igual a ti. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy. El- Gracias, hermano, por la enseñanza. No, le saluda de Marco de Ecuador. Sí, hermano. Hermano Mario, continúe. Disculpa. Aló, hermano Mario, ¿qué decías? Puedes hablar. Disculpa que te interrumpí. Es Marco, pastor, Marco de Ecuador. Ah, hermano Marco, disculpa, continúa, hermano Marco. Te oímos. No digo, hermano, muchas gracias por la lección de hoy día y le saluda desde Ecuador. Soy Marco. Hermano, no te oigo. No sé si es la señal o el sonido, pero ya no te oigo. Bueno, yo por aquí, vamos a dejar hasta aquí la grabación del estudio y voy a parar la grabación y seguimos si hay alguna pregunta que quieran hacer en libertad absoluta. Bueno, los que están haciendo la grabación y escuchando el estudio, que Dios los bendiga. Cualquier pregunta pueden escribirnos a nuestro número de contacto que está aquí en pantalla. Bendiciones.